sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y vamos a comenzar a leer en Romanos 12, versículo 1 en adelante. Amén. Dice así Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Puede tomar asiento. Diga conmigo, la transformación empieza por mí. La transformación empieza por mí. Bien, ahora tengo que lograr que usted lo crea y lo ponga en la práctica. Esto es una declaración nada más, ¿está bien? Así que ahora vamos en la enseñanza a tratar de que usted lo pueda creer y poner en práctica. Más que menos todos están desconformes con la manera en que el mundo se está moviendo, como en el mundo se vive. Es decir, usted puede hablar con cualquiera por la calle y siempre va a estar en una postura, diríamos, de querer algo mejor, ¿está bien? Es decir, que no está conforme con el mundo, o lo que está pasando en el mundo, por ejemplo. Todos queremos que las cosas cambien. Y no es un eslogan político, ¿no? Acá en la Argentina, ¿sí? Que se acuerda que el tema era que cambie. Pero, aún siendo un eslogan político, sirvió para que muchos se alinearan a ese eslogan. ¿Por qué? Porque aquí en la Argentina específicamente, hace unos, ¿cuánto? 4, 5, 6 años atrás, se alinearon muchos a simplemente un eslogan que decía, bueno, que tenía que haber un cambio. No decían qué tipo de cambio, no le explicaron qué era lo que iba a cambiar, pero sí que querían cambiar. ¿Por qué? Porque la inconformidad está en el hombre desde aquella famosa caída en el Edén. A partir de esa caída vino una inconformidad al hombre que lo lleva constantemente a estar en esa postura de inconformidad. Nuestra vida no nos agrada, nuestro trabajo tampoco nos agrada, y si llegaríamos a un punto en que todo nos parece mal, o por lo menos quisiéramos que cambie. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que ha generado la caída del hombre de ese lugar perfecto donde Dios lo había puesto, de ese lugar maravilloso donde Dios lo ha puesto, sin necesidades, sin ningún tipo de... Y además, como hoy hablamos, además con sus pensamientos, que no existía para él ni el mal pensar, o sea, estaba en un lugar perfecto. Pero la caída trajo esa insatisfacción, es el poder pensar, o poder llegar a pensar mal, y todo lo que usted conoce. Entonces, a raíz de eso, vivimos quejándonos. Vivimos en la queja. Nos quejamos del país, del gobierno, del clima. Y la culpa de todo siempre está afuera, en otros. Nunca decimos, por mi culpa esto es hasta así. Porque es más, si yo le digo, es por tu culpa, ¿por qué yo no hice nada? O sea, inmediatamente viene una especie de autodefensa de decir, no, la culpa está afuera, es de otro, es de la gente, es del gobierno, es del país, y empezamos a echar culpas. Llaman ladrones a los políticos,
hasta que llegan a los puestos de los políticos, a los puestos públicos. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece lo mismo que tenía aquel que estaba en ese lugar. Es decir, desde una posición critican al que está, por ejemplo, en un lugar público, y lo llaman ladrón y esto y corrupto, pero los mismos que decían eso, cuando llegan a ese lugar, hacen exactamente lo mismo, se transforman. No, ya estaban dentro, simplemente aparece. Amados, el mundo es un desastre y nos quejamos del estado en que todas las cosas están, pero quizás todos tengan razón en cómo está el mundo. Y quizás tengan razón en presentar las quejas, pero hay una cosa que tenemos que entender. Y quizás tendríamos que por un instante detenernos y decir, ¿cuál es la diferencia entre la gente, como le llamamos, y nosotros? ¿Acaso no somos nosotros la gente cuando habla otro? Cuando yo estoy acá digo la gente, pero cuando otro está hablando afuera dice la gente y me incluye a mí. Por lo tanto, la pregunta es, nos quejamos de todo, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? ¿Qué estamos haciendo para cambiarlo? El dilema es quedarnos en la queja o transformarnos para transformar. Y aquí es donde quiero poner el énfasis, en transformarnos para transformar. Amén. Porque si soy más de lo mismo, no voy a poder lograr transformar a nadie. ¿Dios puede transformarnos? Sí. ¿Por qué? Porque no es más de lo mismo. Jesús vino a provocar una transformación. ¿Pero cómo vino? Vino siendo diferente. Vivió de una manera diferente. Se movió de una manera diferente. Ahora, es cierto que si bien la Biblia dice que no somos del mundo, también dice que en el mundo estamos. Y entonces, bueno, tenemos que aprender a buscar cómo transformar el lugar donde estamos. Jeremías 29:5 al 29:7 dice: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. ¿Saben? No tengo que decirles que se escucha mucho hablar mal del país, hablar mal de la ciudad, hablar mal de los que gobiernan, hablar mal. O sea, estamos acostumbrados a escucharlo y a veces, lamentablemente, también lo hacemos. Pero la palabra de Dios nos llama a que nosotros cambiemos esa postura, a que nosotros seamos lo que hacemos otra cosa. En lugar de quejarnos, oramos por la ciudad, oramos por el país, oramos por el gobierno. Ah, pero a mí ese gobierno no me gusta, a mí me gustan los otros, los del otro color. Es que no importa, porque dice acá que si a la ciudad le va bien, a vos te va a ir bien. Quiere decir que si al gobierno le va mal, a la ciudad le va mal y a vos te va a ir mal. ¿Me va siguiendo? En otras palabras, ellos estaban en un destierro, es decir, ni siquiera era su tierra. Estaban en otro país donde los habían llevado cautivos por haber perdido la guerra. Y Dios le dice, pero no se enojen contra eso.
comiencen a vivir como si estuvieran en su tierra y produzcan todo lo que yo les pedí que hagan. Y oren por esa tierra, busquen la paz para esa tierra, y cuando todo esto suceda, entonces ustedes van a estar bien. Es algo que no entendemos mucho, por lo menos aquí en la Argentina. No entendemos mucho que necesitamos que al país le vaya bien para que nosotros nos vaya bien. Y entonces lo que hacemos es constantemente boicotear todo lo que se haga para que le vaya mal al gobierno, al país, pero no damos cuenta que lo único que hacemos es que nos vaya mal a nosotros. Nos ponemos contentos los que son del partido X porque le fue mal al partido J, pero resulta que si al partido J le va mal, por más que el partido X se alegre, igual también es parte de lo que le está yendo mal. Si queremos la transformación de las cosas que nos rodean o afectan, primero debemos transformarnos nosotros. Primero tenemos que lograr transformarnos nosotros, porque si seguimos siendo más de esto que les conté, de esto que es algo que nos sucede, que podemos ver en la calle o hablando con cualquiera, entonces nada va a cambiar y seguiremos. Amado, yo tengo 65 años, y lo dije. Y desde que tengo uso de razón, escucho las mismas quejas, las mismas cosas, las mismas formas, pero nunca escuché que todos se reúnan para ver cómo podemos mejorar, buscar la paz y que le vaya bien a nuestro país. Solo buscamos que le vaya mal al otro para así después puedo venir yo, pero resulta que cuando vengo yo, los otros buscan que me vaya mal a mí y yo hago las cosas mal y así seguimos. Y así seguimos. Pero simplemente es porque nunca entendimos el mandato de Dios y cómo Dios hace para que las cosas nos vayan bien. Me gusta la vida de Jesús. Bueno, usted dirá, qué novedad, cualquiera de nosotros que estamos aquí, que estamos conectados, nos gusta la vida de Jesús. Pero a mí me gusta la vida de Jesús en la tierra, en el tiempo que vivió acá. ¿Por qué? Porque Él vivió en un país tomado por fuerzas militares extranjeras. Mire, debe haber cosas peores, pero me imagino que lo que está pasando en Ucrania no es lo mismo que estamos pasando en la Argentina, ni en Cuba. Vivir en un lugar, en un país tomado por fuerzas militares extranjeras, no es una tontería. Bajo leyes de otro país, que por supuesto no tienen nada que ver con las nuestras. Autoridades romanas, siendo Jesús judío y bajo una religión vendida a los romanos y corrupta. Así vivió Jesús. Esos eran los tiempos donde Jesús nació, creció, se desarrolló y llegó al ministerio. Sin embargo, usted no puede encontrar ninguna sola queja de Jesús respecto a esto. Y tenía razones para quejarse, claro que tenía razones para quejarse, le acabo de dar las razones. Sin embargo, yo no escucho ni puedo leer en los evangelios una sola queja de Jesús. Y tampoco jamás le echó la culpa de lo que estaba sucediendo a nadie. Nunca. ¿Saben lo que hizo Jesús? Solo se dedicó a hacer Él el cambio que deseaba para su tierra. Él fue el cambio que deseaba para su tierra. Fue Él el sacrificio para que sean libres los que estaban siendo esclavizados. Yo voy a hacer el sacrificio. Dejen, yo pago por esto. Imagínense, va a una cena donde se reúnen todos los amigos o todos los del club, qué sé yo, 40 personas, y terminan todos de comer, y usted se para y dice, nadie se mueva, yo pago todo esto. ¡Wow! Al que está en la otra punta le va a gustar mucho, ¿no? Esto es lo que hizo Jesús. Dijo, yo pago. Y Él pagó con su propia vida
la libertad de todos. Mostró con su andar cómo vivir conforme a Dios, a la voluntad de Dios. Él no dijo, tienen que vivir así. Él dijo, como yo vivo, vivan ustedes. Acá está la manera de vivir. Esta es la manera de poder vivir como Dios quiere. Mostró perdonando cómo restaurar y terminar las divisiones. Jesús mostró que la manera de restaurar, la manera de terminar con las divisiones es perdonando. Agarre a dos políticos de partidos opuestos y ¿qué va a encontrar? Un país dividido. ¿Cómo puede un país dividido progresar? Jesús dijo, un reino dividido no prevalece. Así es como estamos. Entonces necesitamos decir, a ver, traigo propuestas, pero no para estar en contra, para dividirnos, sino para unirnos. A ver, ¿cómo podemos unirnos para que el país le vaya bien? Respetó a todos, amó absolutamente a todos, pero claramente, aún a los pecadores, pero claramente condenó el pecado. ¿Qué es esto? Amamos a los pecadores, pero condenamos al pecado. A la mujer que le trajeron para apedrearla porque la habían encontrado en adulterio, él le dijo, ¿no te condenaron los que estaban? No, yo tampoco te condeno, pero no peques más, no peques más, fue claro, no peques más. Amén. Y por último, en este pequeño, insignificante resumen de todo lo que Jesús hizo, entregó su propio cuerpo en sacrificio vivo por todos. Y acá quiero desafiarlos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos hacer lo mismo. Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y dice, un momentito, yo no estoy dispuesto a morir por la humanidad. Bueno, te puedes quedar tranquilo porque Dios no te pide eso. Así que tranquilo, lo que pensaron que ahora yo iba a decir que hay que morir por la humanidad, no, quédense tranquilos. Dios no pide eso. Pero podemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio a Dios por nosotros mismos y por aquellos que todavía no lo entienden. Es decir, que nuestro sacrificio afecte a otros. En el libro de Romanos que leímos decía, entreguen su cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo poder hacer esto? ¿Cómo poder entregar mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo? El tipo de sacrificio que a Él le agrada. 3 pasos están allí en ese pasaje bíblico que se los voy a recordar para que los podamos extraer. Primer paso, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Primer paso, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ese es el primer paso donde yo puedo entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, el tipo de sacrificio que a Dios le agrada. No imitar las conductas ni las costumbres del mundo. Amén. Segundo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. La manera de pensar, esta es la clave. Ahí está la llave más poderosa que Dios nos soltó. Cambiar la manera de pensar. Y lamentablemente, ni los cristianos están dispuestos a hacerlo. Vienen a la iglesia, pero firmes en su manera de pensar. Y yo les hablo desde acá, y salen de acá, y ya siguen con su manera de pensar. Y no logro que ni siquiera tomen un poquito de eso porque están cerrados. Y yo creo que tiene que ver con esto de cauterizar.
llega un momento que se cauteriza porque no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios está hablando. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Llego a mi casa, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. No, llego a mi casa y digo, porque vamos a hacer, porque aquello, porque el otro. Y la manera de pensar de cambiar, bueno, sí, ya, está bien, está bien. Vamos, o sea, no me entró. No entró la palabra. Y la palabra dice que tenemos que dejar que Dios nos transforme en nuevas personas, cambiando nuestra manera de pensar. Ya no te quejes. Pero si tuviera usted el marido que tengo yo, nadie te lo impuso, lo elegiste vos. ¿Por qué te quejas ahora? Es decir, vivimos quejándonos aún por las mismas cosas que nosotros elegimos. Me compré una ropa y después me quejo de la ropa. ¿Para qué te la compraste? Si había otra para comprarte, ¿por qué te compraste esa? Entonces, necesito que en esta noche todos ustedes, le permitan a Dios que entre hasta ese lugar que el diablo tiene tan cerrado dentro de su mente, y que esta palabra afecte a ese pensamiento, a esa mente. Tienen que dejar que Dios cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar. ¿Y en qué tengo que cambiar mi manera de pensar? En todo. En todo. Y entonces así, punto 3, aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Sabe por qué no conoce la voluntad de Dios para su vida? Y todavía sigue ahí dando vuelta, tropezando, pisando como con miedo, con cuidado. ¿Por qué? Porque todavía no lo dejó el Señor que transforme su vida a través de cambiar la manera de pensar. Piense distinto. Deje de pensar mal de las personas. Pero son malos. Bueno, es un problema de ellos. Usted piense bien. Pero ¿cómo voy a pensar bien si son malos? Que la maldad está en ellos. Pero si usted piensa mal, la maldad está en usted. Jesús no pensó mal de la gente. ¿Eran malos? Sí, pero no pensó mal. La mujer que le trajeron, ¿era una adúltera y todo lo que usted pueda agregarle a eso? Sí, claro que lo era. ¿Y él qué hizo? ¿Pensó mal? No, pensó bien. ¿Judas no le robaba el dinero de la bolsa? ¿Y creen que Jesús no lo sabía? Y sin embargo, ¿cómo pensó de él? Es decir, tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que pensar bien de las personas. No es que hizo esto, sí, porque seguramente, y empieza ahí y empiezo a alargar todo el veneno. ¿Y si simplemente se equivocó? ¿Y si simplemente lo hizo sin darse cuenta? ¿Y si simplemente lo hizo inocentemente? No, porque yo la conozco, porque... No, hermanos, tiene que salir de su mente eso y poner lo que Jesús tenía. Jesús tenía esa pureza. El otro día decimos que la paloma representa la paz, representa incluso al Espíritu Santo en la Biblia, porque no tiene ¿cómo se llama la glándula? ¿No? ¿Cómo es eso? El hiel, sí, pero no sé cómo es donde está el hiel. Bueno, no tiene como otros aves, no tienen eso amargo, eso. Entonces tenemos que aprender a sacarnos eso amargo que está dentro nuestro y pensar de una manera siempre bien. Para los buenos todas las cosas son buenas, pero para los malos todas las cosas son malas. Yo prefiero que me estafen por pensar bien a yo terminar defraudando a la gente por pensar mal. El mundo no va a cambiar por lo que digas. Y esto quiero que lo entiendas. El mundo no va a cambiar por lo que digas. Es decir, no va a cambiar la persona, no va a cambiar el político, no va a cambiar el vecino, no va a cambiar el comerciante. No va a cambiar por lo que digas. Va a cambiar por lo que tú hagas. Por lo que tú hagas va a cambiar. Y esto es así. Lo que nosotros hagamos va a hacer que cambie el otro.
un director de cine tuvo una idea y la llevó a la pantalla en una película. La película, y cuando se lo diga, seguramente todos ya se va a desatar, pero la película se llamaba Cadena de Favores. Cadena de Favores. ¿La vieron? ¿O la escucharon por lo menos? ¿Escucharon? ¿No? Cadena de Favores era que un chico le hacía un favor a alguien simplemente por gracia, por hacérselo, sin pedirle nada, sin esperar nada, sin cobrarle nada, simplemente. Pero sí le pedía que ahora él le hiciera un favor a otro, que esa era la manera de retribuirle el favor. Y entonces comenzaba, uno le hacía un favor a otro y le pedía lo mismo, y el otro le hacía un favor a otro y le pedía lo mismo, y el otro y se comenzaba a hacer una cadena de unos haciendo favor a otros, y eso generaba una revolución en la ciudad. Bueno, esa era la película, pero él lo puso en la pantalla y todos lo vieron y comenzaron a comentarlo, y entonces el punto es que se puso de moda y el egoísmo tradicional en la gente y la búsqueda de lo suyo propio comenzó a cambiar. Y comenzó a cambiar. Y ahora todos y por todos lados había gente haciendo cadena de favores. Y todos querían ser parte de una cadena de favores. Y les gustaba y lo hacían. Y empezamos a ver en nuestro alrededor cómo en las oficinas, en las empresas, y veíamos cómo había cadena de favores y estaban todos enganchados con el tema de cadena de favores. Pero lamentablemente, hoy hay poco de eso. Hoy en día prácticamente no lo hay. ¿Por qué? Porque las pantallas siguieron trayendo películas. Y las películas lo que traen y muestran son cómo matar, cómo hacer una estafa, cómo robar un banco de forma perfecta, engañar para beneficio propio. Todo eso son las películas. De hecho, acabo de escuchar que todos los productores de cine de Estados Unidos se comprometieron a dejar de mostrar el tema de matar y usar las armas de una manera tan explícita, porque ya no saben cómo detener lo que ahora la gente hace. Porque la gente comenzó a hacer eso, a robar un banco, igual que en la película. Comenzó a entrar en las escuelas y a matar a las personas sin ningún motivo, simplemente matar por matar. Y otros, por no decir que la gran mayoría, solo busca estafar a alguien para beneficio propio. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Cuál es la enseñanza de esto que les estoy diciendo? La enseñanza es que la semilla que se siembra prende y da fruto conforme a su especie. Si usted siembra papa, ¿qué va a tener? Y si siembra trigo, ¿qué va a tener? Bien. Y si siembra violencia, ¿qué va a tener? Y si siembra corrupción, ¿qué va a tener? Pero si siembra paz, amor y misericordia. Mateo 7:16 dice en su última parte: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito trabajar para sembrar. Claro que necesito trabajar. No es simplemente me tiro en el sillón de mi casa a mirar la película que me guste y se hacen las cosas. No, necesito trabajar para sembrar. Y necesito transformarme para ser la semilla que quiero que crezca y se multiplique. Tengo que trabajar para sembrar. ¿Qué tengo que sembrar? La semilla que soy yo. Me tengo que sembrar en este mundo y eso requiere trabajo, sí. Requiere esfuerzo, sí. Tengo que sembrarme, tengo que sembrar la manera en que Cristo quiere que yo sea. Una vez que me transformo conforme a esa palabra, es decir, que el Señor cambie mi manera de pensar. Una vez que Dios cambió mi manera de pensar, ahora me siembro
en la sociedad, me siembro en donde yo me muevo, me siembro constantemente. Amados, allí en Holguín, Cuba, no fuimos a hacer más de lo mismo. No fuimos desde acá de la Argentina tan lejos a simplemente ir y ser más de lo mismo, porque ustedes tienen muchas iglesias y tienen muchos pastores. ¿Y qué íbamos a ir nosotros a hacer más de lo mismo? No, fuimos a hacer una semilla diferente, una semilla que mostrara el amor, el corazón, la misericordia que Dios quiere que seamos. No fuimos a levantar una iglesia y punto, y qué bárbaro, ahora tenemos una iglesia. No, fuimos a sembrarnos. Fuimos a llevar lo que el Señor nos había enseñado, cómo nos había cambiado el pensamiento, y entonces pudimos ver lo que sucedían en otras iglesias. Y no es que seamos los únicos, pero cuando el Señor nos manda, entendemos que tenemos que ir a llevar esto, a sembrar esto. Él sabrá por qué. Pero el punto es que fuimos a eso, a llevar la semilla que Dios quería. Y era una semilla que estaba en nosotros. Y seguramente me costará hacerlo, claro que sí. Aquí es cuando puedo entonces ser o vivir como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Cuando yo dejo que el Señor me transforme por medio de cambiar, renovar mi pensamiento, entonces me transformo en un sacrificio. Es decir, voy al Señor con todo mi cuerpo y le digo, acá estoy. Me entrego como sacrificio. Cambia mi manera de pensar, y entonces ahora, una vez que ya estoy transformado, voy y soy para Dios aquello que Él necesita que seamos, semillas que otros puedan recibir, y a su vez luego ellos se siembren en otros, y así continuemos. Me gustó muchísimo, y ojalá que pueda ver esta escuela, espero decir bien el apellido porque soy muy peligroso con los apellidos, Parrado, es el esposo de Leonor, que él me dijo que él estaba predicando el amor de Dios, porque la gente tiene que conocer el amor de Dios. Hermanos, él no predicaba. Hermanos, él estaba allí con el tema de la iglesia, pero cuando vio el amor de Dios, cuando descubrió el amor de Dios, fue tan fuerte para él que salió a predicarlos. El otro día me mandó 78 personas, o 73, ¿sí? Que digo otro número, a los cuales le comenzó a llegar a partir de ahora los mensajes de amor. Es decir, tenemos que entender que cuando nosotros nos transformamos en semillas conforme a lo que Dios quiere que seamos, eso se ve, eso se recibe, y cuando se recibe se produce esa transformación, y ahora se transforma cada uno en semillas, y Él está haciendo una semilla para muchos otros. Así tenemos que ser. Y si no lo está haciendo es porque todavía no le dejaste a Dios que cambie tu manera de pensar. Entregar el cuerpo a Dios en sacrificio vivo y santo, que a Él le agrada, es volvernos una semilla de la especie que deseamos sean los demás. ¿Cómo quieres que sean los demás? ¿Cómo te gustaría que sea tu país? ¿Cómo te gustaría que sea tu ciudad? ¿Cómo te gustaría que sean tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te gustaría que sean tus compañeros de estudio? ¿Cómo te gustaría que sea tu jefe? ¿Cómo te gustaría? Bueno, tenés que ser sacrificio vivo para Dios. Una semilla de la especie que tú elijas conforme a lo que quieras que suceda con los demás. Y en las relaciones, ¿cómo funciona esto? Bueno, estamos viendo, gracias a Dios, últimamente,
cómo muchas relaciones están siendo transformadas. Estamos viendo esas relaciones siendo transformadas. La clave está en dejar de decirle al otro lo que tiene que cambiar. Dejar de decirle al otro, tenés que cambiar. Tenés que cambiar. Y entonces comenzar a hacer nosotros el cambio que le digo al otro. No fuimos a Cuba a decirle, usted tiene que cambiar. Fuimos a decirle, acá está el cambio. Nosotros salimos de allí, dejamos aquello, vimos que esto no estaba bien y comenzamos a caminar de esta manera. Queremos invitarlos a caminar de esta manera. Mientras que nosotros procuramos decirle a los demás y a los que, con los cuales tenemos relación, tenés que cambiar porque esta situación no da más. Y siempre, y los matrimonios, y siempre al borde del catástrofe, porque como estamos reclamándole al otro, uno al otro, no es que uno solo reclame, siempre nos reclama. Entonces siempre estamos al borde del catástrofe. Pero claro, siempre orando para que Dios cambie al otro. Señor, ora, Señor, te pido que cambies a mi esposo, que cambies a mi esposa. Señor, te pido que provoque. Siempre, y nos creemos muy santos porque hacemos eso. Mientras que Dios dice, sé tú lo que quieres que Él sea. Sé tú lo que quieres que ella sea. Y déjenme jugar un poquitito con las frases que solemos escuchar. Pastor, es que me ofendió y aún ni siquiera me pidió perdón. ¿Qué tal si empiezas por pedirle perdón tú a él? Pero él me ofendió a mí. Pero empieza por pedirle tú. Es que no me habla. Háblale tú. Rompe el muro que haya puesto, rómpelo tú. No esperes que lo rompe a él. Es que no acepta lo que le digo. No acepta lo que le digo. Por más que le hable, no acepta lo que le digo. Acepta tú lo que dice él y listo. Amados, de esta manera, así lo hizo Dios. No te estoy diciendo nada que yo haya descubierto en mi vida, sino que es lo que Dios hizo. Así lo hizo Dios y así lo hace Dios. Comienza por aceptarle. Vos venís con todos tus argumentos. No, porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque... Y Dios te dice, bueno, ok, bárbaro, bien. Ok, vamos así como está, vamos. Nunca te dice, primero cambiá y después hablamos. Primero te dice, vení como quieras, como vengas, como sea, y vamos a ir juntos. Amados, hay un abismo entre el hombre y Dios. Un abismo. La Biblia dice que hay un abismo entre el hombre y Dios. ¿Cómo hacía para que el hombre llegara a Dios? Simplemente, Dios envió a su Hijo para que sea el puente que uniera ese abismo. Y quizás hoy tienes un abismo entre alguien cercano y tú. Quizás sea un amigo, quizás sea un pariente, quizás sea un hijo o quizás sea en el matrimonio. Y hay un abismo y vos sabés que es imposible. Nunca yo voy a llegar allá ni la otra persona va a venir acá. Es imposible, hay un abismo. Bueno, ¿qué tal si te transformas en constructor de puentes? ¿Se acuerdan la historia del constructor de puentes? Muy rápido, dos hermanos se pelean, se separan, se van uno para cada uno de su casa, por el medio de una finca de la otra pasaba un río. Entonces un día llega un carpintero y uno de los hermanos dice, qué justo, me viene bárbaro, quiero que levante un muro bien alto acá, que yo nunca pueda volver a ver a mi hermano, sin su casa, sin su propiedad, nada, bien alto, todo a lo largo. Bueno, le dijo el carpintero, dice, bueno, yo tengo que irme hasta el pueblo, dice, usted póngase, ahí tiene todos los materiales, póngaselo a hacer. Listo, y se fue. Tenía que levantar ese muro.
Pero cuando llegó el que había, el contratista, el que había contratado al carpintero, se encontró que en lugar de un muro había hecho un puente. Unía las dos propiedades. Dice, ¿pero qué hizo? Le mandé a hacer un muro y usted está haciendo un puente. Y en eso que él estaba en ese trámite con el carpintero, sale el hermano de la otra casa y mira el puente y dice, qué bárbaro. Yo lo insulté, yo me peleé, le dije que nunca más lo quería ver, que nunca más iba a pisar su casa, ni él que pisara la mía. ¿Y cómo me responde? Hace un puente para que nos unamos y podamos llegar. Así que salió corriendo, cruzó el puente, vino el hermano, lo abrazó y le dijo, gracias, me mostraste lo buena y lo mejor persona que eres, mucho mejor que yo, y bla, bla. Y se terminaron las peleas y la relación se unió. Dos vidas se reconciliaron. Amados, hay veces que en lugar de levantar muros, nos tenemos que dedicar a construir puentes. La relación es un espacio donde solemos hacer que pasen las cosas. ¿Sí? Simplemente es un espacio donde solemos hacer que las cosas pasen. Pasan cosas en una relación, siempre pasan cosas. No es una cuestión de simplemente una relación que es algo que lo pusimos en un estante y tenemos ahí. ¿Qué es eso? Es la relación. Mira qué linda la relación, la tengo ahí arriba. No, la relación es simplemente un espacio donde suceden cosas, suceden charlas, suceden distintas cosas. Ahora, si ese espacio se achica, van a pasar muchas menos cosas. Es decir, si yo tengo una relación con mi esposa normal, pasan muchas cosas con mi esposa, ¿está bien? De hecho, hasta hijos vienen. Ahora, si ese espacio se achica, quizás no solo no vengan hijos, sino que quizás apenas nos hablemos. Y si se cierra, no pasará absolutamente nada. Eso es una relación. Una relación abierta nos permite que pasen muchas cosas. Una relación cerrada, no pasa nada. Ahora la pregunta es, ¿quién puede abrirlo a ese espacio si ya está cerrado? ¿Quién lo puede abrir? Porque está cerrado, ya no hay relación. Cuando no hay relación es porque el espacio se cerró por completo. Ni siquiera entra una palabra. Entonces, ¿quién lo puede abrir? Bueno, la respuesta es sencilla. Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Cómo? Perdonando, pidiendo perdón, hablando, visitando al otro, bendiciéndolo. Hoy me contabas algo acerca, ¿no? Oraste por una persona que la cosa estaba media y después cambió. Procurando lo mejor para el otro. De esa manera nosotros abrimos ese espacio que estaba cerrado. Quiero desafiarte. Quiero desafiarlos a todos. Quiero desafiarlos. Yo les voy a hacer preguntas, ustedes contéstense a ustedes mismos. ¿Amén? Mi pregunta es, ¿qué harías si? ¿Qué harías si? ¿Está bien? ¿Qué harías si te encuentras con quien estás distanciado? Vas caminando por la calle, o vas a un lugar, o te invitan a una reunión, o entras en un negocio, no sé. El punto es que te encuentras con aquella persona que estás distanciado. ¿Qué harías? ¿Qué harías si llegas a ocupar un puesto de gobierno? ¿Qué harías tú? Lo estamos criticando, todos le pegamos como un hacha a todos. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué harías? Había un cantante muy famoso, un cantante acá argentino de protesta, ¿no? Siempre canciones de protesta. Y uno imaginaba que un hombre así, que alcanza a ver las cosas que a lo mejor hasta uno no ve, si llegaba a un puesto público, se iba a comportar de acuerdo a la manera en que él había estado siempre presentando sus quejas, entre comillas. Duró un mes, al mes lo echaron por corrupto. ¿Me entiende? ¿Qué harías tú si llegas a un puesto de gobierno? ¿Qué harías si tienes la oportunidad de bendecir a tu enemigo? ¿Qué harías? ¿Qué harías si tienes la oportunidad de bendecir a tu enemigo? Lo tienes ahí para bendecirlo. ¿Qué harías?
¿qué harías si quedan 2 pedazos de la torta que te gustan? Uno mucho más grande que el otro, por ende el otro mucho más chiquito. ¿Qué harías? ¿Y qué harías si viene alguien y agarra, atando los 2 pedazos, agarra el más grande y te deja más chico? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías si hay que lavar los platos y todos se levantan de la mesa y se van y te quedas tú solo? Y además ni siquiera vos almorzaste o comiste, o sea, ni siquiera vos comiste, no usaste esos platos. ¿Qué harías? ¿Los lavarías o no los lavarías? ¿Qué harías si te encuentras un celular en la calle? ¿Qué harías si te encuentras un celular tirado? Está tirado, no hay nadie, mira alrededor, no hay nadie. Vas, lo levantas con toda confianza, lo pones así a ver si nadie dice nada. ¿Qué harías con ese celular? ¿Qué harías? ¿Qué harías si te quieren vender algo que tiene valor importante, que necesitas, pero te quieren vender a una suma tan baja que es irrisoria? ¿Qué harías? ¿Lo comprarías? ¿Qué harías si puedes sacar ventaja de una situación? ¿Qué harías si puedes sacar ventaja de una situación? ¿Tomarías esa ventaja? ¿Sacarías ventaja? ¿Qué harías si llegas tarde a tu trabajo y tu jefe te pregunta qué te pasó? ¿Qué harías? Sabiendo que solamente te quedaste dormido. ¿Qué harías? Se los dejo flotando, no les voy a dar respuestas. Tienen que ser ustedes los que, por medio de su conciencia, se den cuenta qué haría Jesús y qué harían ustedes. Pero sí tengo 3 preguntas. Las preguntas son: ¿qué semilla estás sembrando hoy? ¿Cuál es la semilla? ¿Qué tipo de semilla estás siendo tú en el mundo del cual quieres que cambie? Un mundo del cual quieres que cambie. ¿Qué tipo de semilla estás siendo tú? ¿Quieres la paz del mundo? Pero resulta que te peleas con todo el mundo. Te peleas con todos. A todos les gritas, a todos te enojas, todos te ponen fastidio. O sea, quieres la paz, pero estás sembrando. ¿Qué producirá lo que haces en este mundo? ¿Qué producirá? Si mañana tienes que estar delante del Señor y te pregunta, a ver lo que hiciste, ¿qué produjo? Vuelvo a Romanos 12:2, pero en la versión Reina Valera más conocida, dice: no os conforméis a este siglo, no os moldéis, no os hagáis conforme a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te gustaría un mundo diferente? De igualdad verdadera, de paz verdadera, de solidaridad, de misericordia, de amor, sin egoísmo. ¿Te gustaría un mundo así? Pues la transformación comienza por uno mismo. La transformación comienza por uno mismo. Mateo 7:2 dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócritas, primero quita
el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo en el ojo de tu amigo. Amados, nosotros primero, y la cadena se comenzará a multiplicar. Nosotros primero, diga conmigo, nosotros primero. Yo primero. Entonces la cadena comienza. La cadena comienza a partir de que nosotros somos, no de que nosotros decimos. Hay 3 tipos de oraciones que me gustaría que ustedes escucharan. 3 tipos de oraciones muy sinceras y de buenos deseos. La primera dice: Señor, dame fuerza y sabiduría para cambiar este mundo. La segunda dice: Señor, dame fuerza y sabiduría para cambiar a mi familia y a mis amigos. La tercera dice: Señor, dame fuerza y sabiduría para descubrir mis errores y faltas y ayúdame a cambiarlas. Elige una sola de ellas. ¿Con cuál te identificas hoy? Hoy, ¿con cuál te identificas? Sé sincero contigo mismo, porque no sirve de nada que te mientas a ti. ¿Con cuál de las 3 te identificas? ¿Cuál es la que tú harías con toda sinceridad? Las 3 las hicieron cristianos muy apasionados por Dios, con mucha fe y muy santificados en su manera de vivir. Los 3 tenían esa condición. Sin embargo, hicieron 3 oraciones completamente diferentes. La primera la hizo un joven. El joven quería cambiar el mundo. La segunda la hizo un adulto. La tercera la hizo un anciano. El joven quería cambiar el mundo y para él era posible. El adulto sabía que era imposible y redujo el territorio y se limitó a su familia, a sus amigos. Pero el anciano comprendió que no podemos cambiar nuestro entorno, solo nuestra propia vida, y afectar a nuestro entorno. Para cerrar, tú eres la semilla que puede levantar a una generación conforme al corazón de Dios. Quiero que te veas, que te mires, que como si pusieras un espejo ahora delante de ti y que te digas: yo puedo ser la semilla que genere, que levante una generación completa conforme al corazón de Dios. Y una vez que te veas allí en ese espejo, elige bien quién vas a ser para lograr eso. La tierra está lista. La tierra para sembrar esa semilla está completamente lista. Solo elige qué quieres cosechar y siémbrate conforme a esa semilla que muere para vivir y multiplicarse. Un sacrificio vivo conforme al corazón de Dios. Un sacrificio que es una entrega a Dios en sacrificio vivo, es la que primero muere para luego multiplicarse. Y morir, según lo que dijo Jesús, tiene que ver con dejar lo nuestro de lado, dejar quién soy de lado, dejar mis deseos de lado, dejar mi voluntad de lado, dejar mis pasiones de lado y tomar lo que Cristo es. Y de esa manera vivir. El que quiera vivir, perderá su vida. Y el que la pierda, la ganará. ¿Podemos ser ese sacrificio? Sí. Dios espera que seamos ese sacrificio, porque ese es el sacrificio que le agrada a Él. Y esa es la verdadera adoración a Dios. Cantar es muy lindo, pero adorar a Dios es entregarse a Él de manera tal que Él nos pueda transformar y que nosotros ahora seamos semilla para que otros también puedan serlo. Amados,
Esta es la enseñanza que el Señor puso en mi corazón. Y yo quiero invitarlos a que podamos ser todos, semilla de paz, semilla que le permita a otros también transformarse y alcanzar lo que Cristo ya hizo y quiere que nosotros seamos. Amén.